Mediante OSINT, Open Source Intelligence, análisis de información de fuentes abiertas, intentaremos construir una mirada somera y sintética que nos permita darle cierta claridad al indefinido origen del SARS-CoV-2 COVID-19. Todo informe OSINT que se precie de tal debe encontrarse estructurado de la siguiente manera: antecedentes, situación y apreciación. Demos inicio entonces a la primera parte de nuestro informe. Los antecedentes. El virus que causó la pandemia mundial se conoce oficialmente como SARS-CoV-2. La Organización Mundial de la Salud lo nombró COVID-19. Como todos sabemos, existen a esta altura dos teorías principales acerca del posible origen del COVID-19, SARS-CoV-2. La primera indicaría que el virus habría naturalmente saltado de la vida silvestre hacia las personas. La otra, la que se encuentra en pugna con la primera, indica que el virus estaba siendo estudiado en un laboratorio del cual habría escapado. En diciembre de 2019, la pandemia estalla y las autoridades chinas informaron que se habían producido muchos casos en el mercado húmedo de animales de Huanan. Esta situación, indefectiblemente, nos obliga a retrotraernos hacia el año 2002, en función de la epidemia de SARS-1, en la que un virus de murciélago se había propagado primero a las civetas, un animal que se vende en estos mercados húmedos, y de las civetas habría saltado a las personas. Un virus similar, también de murciélago, habría causado una segunda epidemia, conocida como MERS. Wuhan también resulta ser la sede del Instituto de Virología de Wuhan, un centro mundial líder para la investigación de coronavirus. Los antecedentes epidemiológicos mencionados, más el hecho de que el Instituto de Virología de Wuhan se encuentra en la misma localidad, da dos escenarios razonables al posible origen de la pandemia. Desde un inicio, el entendimiento del público y de los medios de comunicación social se inclinaron hacia la hipótesis de la emergencia natural, esto es, el origen natural del virus. Esto fue así por las declaraciones contundentes, insisto, declaraciones y no investigaciones de dos grupos científicos. El hecho que los orígenes de la pandemia se hayan dado en territorio chino complejiza muchísimo más tratar de determinar su origen. El régimen chino, el gobierno chino, se encuentra acostumbrado al encubrimiento, a la censura y al control de la información. General Mayor Médico del Ejército Chino en situación de retiro, Jian Xianghong. Mientras el virus del SARS comenzaba a propagarse en China a fines de 2002 y a principios de 2003, el gobierno minimizó drásticamente el número de casos notificados en China continental. El general mayor médico del ejército chino fue jefe del Hospital Militar 301 de Beijing y un alto miembro del Partido Comunista Chino. Mientras el virus del SARS comenzaba a propagarse en China a fines de 2002 y principios de 2003, el gobierno minimizó drásticamente el número de casos notificados en China continental. Como verán, la situación no es muy diferente de la actual. En el año 2003, el general Jiang, ya retirado, envió por correo electrónico una carta de 800 palabras a la televisión central china y a Phoenix TV Hong Kong, informando sobre el hecho. Aunque ninguno de los dos respondió o publicó su carta, la información se filtró a las organizaciones de noticias occidentales. En abril del año 2003, Jiang fue contactado por un periodista de The Wall Street Journal a través de una entrevista telefónica. Más tarde ese mismo día, Susan Jakes, una periodista de Time en Beijing, también contactó a Jiang. Finalmente, la información que Jiang había remitido en esa carta, en esos correos electrónicos, fue publicada. Esa información, esa carta, forzó la renuncia del alcalde de Beijing y el ministro de Salud Pública chino el 21 de abril del año 2003. A partir de ese momento, el gobierno chino comenzó a lidiar activamente con la creciente epidemia. Según la gran mayoría de los expertos en salud pública, dicho accionar evitó que la epidemia de SARS 2002-2003 se tornase en pandemia. En el año 2004, el general Jiang recibió el prestigioso premio Ramón Magsaysay por servicio público. En el año 2007, la Academia de Ciencias de Nueva York otorgó a Jiang el premio Heinz Peichels de Derechos Humanos de los Científicos. Según las últimas informaciones, el general mayor médico del ejército chino en situación de retiro, Jian Xianghong, se encuentra con prisión domiciliaria desde el 20 de febrero de 2020
acorde confirmaron algunos de sus familiares y transitando por un delicado estado de salud. Continuando entonces con los antecedentes respecto de la forma en que el gobierno chino se conduce frente a estos hechos, tenemos la historia del doctor Li Wenliang. En diciembre de 2019 se encontraba trabajando en el epicentro del brote detectando 7 casos compatibles con el virus SARS. El doctor Wenliang intentó alertar a sus colegas médicos advirtiendo sobre un virus que creía que se parecía al SARS. El 30 de diciembre de 2019, Li le envió un mensaje a sus colegas en un chat. En el mismo les advirtió del brote y les recomendó que usaran ropa protectora para evitar contagiarse. En el mismo mes, en la red social Weibo, la equivalente de WhatsApp en China, publicó un documento médico en el que detallaba el diagnóstico de coronavirus para un paciente. Li no sabía en aquel entonces que lo que acababa de identificar era un coronavirus completamente nuevo. 4 días más tarde, recibió una visita de funcionarios de la Oficina de Seguridad Pública, quienes le dijeron que firmase una carta. En ella lo acusaban de hacer comentarios falsos y de que había perturbado severamente el orden social. Tras una jornada de caos y desmentidas, entre el 6 y el 7 de febrero de 2020, se pudo confirmar que el doctor Wenliang falleció por COVID-19. El doctor Yuan Kwok-chung, médico cirujano, microbiólogo de Hong Kong, fue el primero en publicar en The Lancet los alcances mortales de la influenza aviar H5N1. Identificó el coronavirus del año 2003, logrando establecer sus orígenes genéticos hasta los murciélagos salvajes. En una entrevista con la BBC, Yuan acusó a las autoridades chinas de encubrir la magnitud del virus. Afirmó que alertó a los funcionarios de salud del continente el 12 de enero de 2020 sobre la presunta transmisión de persona a persona del SARS-CoV-2. Esta advertencia no se hizo pública sino hasta el 19 de enero. También acusó a las autoridades de destruir pruebas. Dijo textualmente: "Cuando fuimos al supermercado de Wan'an, no había nada para ver, porque el mercado ya había sido limpiado. Entonces, se puede decir que la escena del crimen ya estaba perturbada, porque el mercado de mariscos fue totalmente higienizado. No pudimos identificar el huésped animal que ha transmitido el virus a los humanos", dijo el Dr. Yuan. La doctora Li Mengyang, médica viróloga e investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Hong Kong. La doctora Li Mengyang se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica en calidad de exiliada y protegida por el FBI. En uno de sus últimos informes, escribió: "La evidencia muestra que el SARS-CoV-2 debería ser un producto de laboratorio creado utilizando los coronavirus de murciélagos ZC45 y o ZXC21 como plantilla y o columna vertebral. Sobre la base de la evidencia, postulamos además una ruta sintética para el SARS-CoV-2, lo que demuestra que la creación en laboratorio de este coronavirus es conveniente y se puede lograr en aproximadamente 6 meses. Hasta aquí entonces los antecedentes. Avancemos con la situación. A junio de 2021, más de 168 millones de casos, más de 3 millones y medio de muertos. Enunciamos en los antecedentes que en diciembre de 2019 estalla la pandemia. Las autoridades chinas informan que muchos casos se habían producido en el mercado húmedo de animales de Wan'an. También, Wuhan es la sede del Instituto de Virología mundialmente reconocido y especializado en investigaciones de coronavirus. Desde el principio, la opinión pública y también la de los medios de comunicación social se inclinaron hacia la hipótesis de la emergencia natural, o sea, el origen natural del virus. Esto fue así por las declaraciones contundentes, y hago énfasis, declaraciones y no investigaciones, de 2 grupos científicos. Nos unimos para condenar enérgicamente las teorías de la conspiración que sugieren que COVID-19 no tiene un origen natural, escribió un grupo de virólogos en The Lancet el 19 de febrero de 2020, cuando en realidad era demasiado pronto para llegar a semejante conclusión. Los científicos concluyen abrumadoramente que este coronavirus se originó en la vida silvestre.
hicieron un conmovedor llamado a los lectores para que se unan a los colegas chinos en la primera línea de lucha contra la enfermedad. Una clave distintiva que define a los buenos científicos es que se esfuerzan mucho por distinguir entre lo que saben y lo que no saben. Estos científicos, en definitiva, se estaban comportando como malos científicos, estaban asegurando al público hechos que no podían saber con certeza si eran ciertos. El segundo grupo de científicos hicieron una declaración, y hago hincapié, declaración u opinión, si se quiere, publicada el 17 de marzo de 2020 en la revista Nature Medicine. Sus autores fueron un grupo de virólogos dirigidos por Christian Andersen del Instituto de Investigación Scripps. Al inicio de esta carta de opinión, se puede leer: es improbable que el SARS-CoV-2 surgiera a través de la manipulación en el laboratorio de un coronavirus similar al SARS-CoV. Como podrán observar, nos estamos refiriendo a meras manifestaciones. Ahora bien, volvamos a la declaración de The Lancet del 19 de febrero de 2020. Resultó ser que la carta de The Lancet había sido organizada y redactada por Peter Daszak, presidente de EcoHealth Alliance de Nueva York. EcoHealth se presenta como una organización mundial sin fines de lucro. ¿Cuál es el objetivo? Dedicada a la salud ambiental, a proteger la vida silvestre, dedicada a proteger la salud pública de la aparición de nuevas enfermedades. La organización EcoHealth Alliance financió la investigación del coronavirus en el Instituto de Virología de Wuhan. Si el virus SARS-2 o SARS-CoV-2 o COVID-19 se hubiera escapado de la investigación que él financió, Daszak sería potencialmente culpable. Este agudo conflicto de intereses no fue declarado a los lectores en la carta de The Lancet. Nicholas Wade, el autor de numerosos libros, quien se ha desempeñado como redactor de Nature, Science y de la sección de ciencia de The New York Times, ha escrito una excelente, completísima y demoledora nota intitulada El origen del COVID. ¿La gente o la naturaleza abrieron la caja de Pandora en Wuhan? Gran parte de este informe se encuentra sustentado en esta investigación realizada por este gran científico periodista. Wade afirmó: virólogos como Daszak tenían mucho en juego a la hora de atribuir la culpa de la pandemia. Durante 20 años, la mayoría, bajo la atención del público, habían estado jugando un juego peligroso. En sus laboratorios, creaban de forma rutinaria virus más peligrosos que los que existen en la naturaleza. Argumentaron que podían hacerlo de manera segura, y que al adelantarse a la naturaleza, podrían predecir y prevenir los derrames naturales, esto es, el cruce del virus de un huésped animal a las personas. Si el SARS-CoV-2, COVID-19, hubiera escapado de un experimento de laboratorio de este tipo, se podría esperar un retroceso salvaje, y la tormenta de indignación pública afectaría a los virólogos de todas partes del mundo, no solo los de China. EcoHealth Alliance cuenta con socios corporativos, institucionales, académicos y gubernamentales. Algunos de ellos son Johnson & Johnson, la Universidad de Cardiff, Boehringer, el CDC norteamericano, la Universidad de Malasia, entre otros. Nos encontramos entonces ante un escenario de operaciones y contraoperaciones de desinformación, constantes y permanentes, las que representan intereses multinacionales públicos y privados y que nada tienen que ver con la realidad de lo sucedido o, desde ya, ninguna intención de desentrañar el origen de la pandemia. Veamos. La Organización Mundial de la Salud, el miércoles 2 de junio de 2021, exactamente hace 2 días, avaló un informe en el que se detectaron anticuerpos COVID-19 en muestras de sangre en el Instituto Nacional de Cáncer en Milán. Esto habría sido entre septiembre de 2019 y marzo de 2020. Lo que está intentando hacer la Organización Mundial de la Salud es establecer a través de este informe la idea de que el COVID-19 no tuvo su origen en China. Ahora bien,
El doctor Francesco Zambon, investigador de la Organización Mundial de la Salud en Venecia, lideró a un equipo de 11 profesionales de distintos países de Europa que se propuso revisar cómo respondió el sistema de salud italiano en las primeras semanas del brote. En función de ello, los fiscales de la ciudad de Bérgamo investigan el enorme número de muertes acaecidos en esa ciudad con motivo de la pandemia, atribuyendo en gran parte esas muertes a la falta de preparación de Italia. La pesquisa de los fiscales se amplió en función del informe del Dr. Zambon. Dicho reporte verificaba que el gobierno italiano no había adaptado su plan de preparación para pandemias desde el año 2006. El informe del Dr. Zambon fue publicado en el portal de la Organización Mundial de la Salud y retirado un día después de ser publicado. La desaparición del reporte indicó que la agencia, la OMS, lo retiró para evitarle al gobierno italiano críticas, vergüenza y responsabilidad. La realidad es otra. A lo largo de 102 páginas, el doctor Zambon y sus colegas contaron que Italia tenía un plan de contingencia para pandemias desactualizado e inadecuado, y que la atención de los hospitales en los primeros momentos fue improvisada y caótica. Además, explicaron también en dicho informe que las autoridades políticas no dieron directivas claras, lo que agravó la confusión. A pesar de lo importante que era la difusión de esa evaluación, en un momento en el que la segunda ola de la pandemia ni siquiera había comenzado, el documento fue despublicado 24 horas más tarde. Estos hechos se convirtieron en un insumo fundamental para los fiscales de Bérgamo, quienes llevan adelante la causa que evalúa la posible responsabilidad penal de las autoridades políticas por su manejo en la pandemia. El médico Zambon fue citado a declarar en 3 oportunidades, pero la Organización Mundial de la Salud se lo ha impedido una y otra vez. Expresó Zambon: cuando recibí la primera citación, lo reporté a la oficina legal de la Organización Mundial de la Salud y poco después me respondieron diciendo que no podía ir ya que tenía inmunidad. Esto hizo que Ranieri Guerra presionara a Zambon, solicitándole que modificara la parte del informe que hablaba de los inconvenientes de la preparación de Italia ante una pandemia. Zambon se negó. Posteriormente, los fiscales de Bérgamo, avanzando en la investigación, pudieron determinar en algunos audios de chat por WhatsApp que Daniel Guerra le envió al doctor Silvio Brusaferro lo siguiente: envié una disculpa profusa al ministro. Al final fui a Tedros y me retiraron el documento. Cuando Ranieri Guerra menciona a Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. Peter Karima Ben Mbarek fue el líder del equipo de la Organización Mundial de la Salud que visitó China para investigar los orígenes del COVID. Nunca se les permitió hacer su trabajo y la misma organización negoció con el régimen chino los limitados alcances de la misión. Esto ha sido investigado y publicado por el New York Times en una nota firmada por los periodistas Selam Gebrekidan, Matt Apuzzo, Amy Quinn y Javier Hernández. La conclusión final de Peter Karima Ben Mbarek en rueda de prensa fue la siguiente: es extremadamente improbable que el coronavirus se produjera tras un incidente en un laboratorio. Sugirió que la vía más probable fue la de la introducción a través de una especie de huésped indeterminada. La teoría de la emergencia natural o del surgimiento natural del virus fue la teoría preferida de los medios hasta aproximadamente febrero de 2021 y la visita de esta comisión de la Organización Mundial de la Salud a China. La composición y el acceso de la comisión estaban fuertemente controlados por las autoridades chinas. Sus miembros incluyeron al omnipresente Daszak, presidente de EcoHealth Alliance de Nueva York. Los miembros de dicha comisión
siguieron afirmando antes, durante y después de su visita que la fuga del laboratorio era extremadamente improbable. Pero esta no fue exactamente la victoria propagandística que las autoridades chinas esperaban. Lo que quedó claro fue que los chinos no tenían pruebas que ofrecer a la comisión en apoyo de la teoría del surgimiento natural. Esto fue realmente sorprendente, porque tanto el virus SARS-1 como el MERS habían dejado abundantes rastros en el medio ambiente. La especie hospedadora intermediaria del SARS se identificó dentro de los 4 meses posteriores al brote de la epidemia, y la hospedante del MERS dentro de los 9 meses. Sin embargo, más de un año y medio después de que comenzara la pandemia de SARS-CoV-2 COVID-19 y después de una búsqueda presuntamente intensiva, los investigadores chinos no habían logrado encontrar ni la población original de murciélagos ni la especie intermedia a la que podría haber saltado el SARS-2. La emergencia natural seguía siendo una conjetura que, aunque plausible para empezar, no había obtenido ni una pizca de evidencia de apoyo en más de un año. Y mientras ese sea el caso, lo lógico es prestar mucha más atención a la conjetura alternativa, que el SARS-CoV-2 COVID-19 se escapó de un laboratorio. ¿Por qué querría alguien crear un virus nuevo capaz de provocar una pandemia? Desde que los virólogos obtuvieron las herramientas para manipular los genes de un virus, han argumentado que podrían adelantarse a una pandemia explorando qué tan cerca un virus determinado, un virus animal, podría dar el salto a los humanos. Y eso justificó los experimentos de laboratorio para mejorar la capacidad de los virus animales peligrosos para infectar a las personas. Estas mejoras de las capacidades virales se conocen suavemente como experimentos de ganancia de función. La razón por la que este tipo de investigación es controvertida es que tiene el potencial de desatar una pandemia, pues los estudios más arriesgados tornan los más temidos virus en versiones mucho más peligrosas que sus cepas naturales. El profesor británico Angus Dalgleish y el científico noruego Birger Sørensen elaboraron una extensa investigación que será publicada en los próximos días en la prestigiosa revista especializada Quarterly Review of Biophysics Discovery. Dicha investigación ha arrojado los siguientes resultados. Dalgleish y Sørensen descubrieron huellas únicas en el virus que, según ellos, solo podrían haber surgido de la manipulación en un laboratorio. Concluyen que el SARS-CoV-2 no tiene un ancestro natural creíble y que el virus fue creado mediante manipulación en laboratorio. Afirman: los científicos que trabajan en los proyectos Ganancia de Función tomaron una columna vertebral de un coronavirus natural encontrado en murciélagos de cueva chinos y empalmaron un nuevo pico, convirtiéndolo en el mortal y altamente transmisible SARS-CoV-2 COVID-19. Más de un año después, destacados académicos y políticos han empezado a contemplar la posibilidad de que el COVID-19 se haya escapado del Instituto de Virología de Wuhan. Ordenó a la inteligencia norteamericana redoblar los esfuerzos para determinar el origen del COVID-19. Y esto se lo ordenó nada más y nada menos que a su comunidad de inteligencia. La comunidad de inteligencia solicitó 90 días de plazo para realizar el informe. Pasemos entonces a la apreciación.